Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a Paola Pavón, secretaria de la Gestión Política de Alianza País. Buenos días, Paola. Bienvenida a nuestro programa. Terminó ayer el reconteo de las actas solicitadas por la Alianza Creo Suma. Los resultados se han ratificado. ¿Cómo ve en este momento, digamos, el futuro político en el país? Todavía hay gente que está en las calles, está reclamando fuertemente y hay un fondo de una desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. Ese es el panorama. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Gracias, Janet. Buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira. Janet, creo que el día de ayer la diligencia planteada por el Consejo Nacional Electoral despeja cualquier duda. El hecho de tener en una cancha abierta, contando varias de las actas que fueron impugnadas tanto por la organización política Creo y Alianza País, deja sin piso a una estrategia que es una estrategia que nosotros la hemos identificado plenamente, y yo quiero señalarlo con mucho énfasis, Janet. Esta no es una estrategia que buscaba, a partir del recuento de las actas, encontrar una anomalía en la elección o una anomalía en la actuación del Consejo Nacional Electoral. Lo que busca es deslegitimar un gobierno que ha ganado legítimamente, como tiene que suceder en democracias, con la mayoría de los votos del pueblo ecuatoriano. Una estrategia, Janet, que yo aquí lo quiero decir, es irónico. Durante varios años se le ha dicho a Alianza País, al gobierno de la Revolución Ciudadana, que nosotros buscamos hacer de este país un país como Venezuela. Y es hoy los sectores de oposición, los sectores de derecha, algunos medios de comunicación, que han trazado una hoja de ruta de deslegitimación similar a la que ha venido llevando varios años la derecha venezolana. No queremos violencia, no queremos caos, y creo que también eso se ha sentido en las calles. Janet, usted decía hace un momento, hay descontento de un sector de la ciudadanía. El día de ayer hubo una presencia mínima en Guayaquil, 100 personas, en las afueras del Coliseo Rumiñahui, un número también minoritario. Nosotros respetamos, creemos que toda presencia en las calles que puede presentar la frustración, el malestar, es bienvenida. Lo que no podemos, después de una diligencia como la que se hizo ayer, con cancha abierta, pedida, como usted señalaba en su introducción, por la organización Creo, sin la asistencia de los participantes, puede mantener viva una oposición que está fuera, que reclama y que no sigue los procedimientos que la ley y la Constitución establece. Paola, ¿cómo ve Alianza País? Pues no se puede desconocer que de todas maneras hay un movimiento ciudadano, hay, digamos, hay una organización ciudadana que ha empezado a conformarse, que está organizada, que se organiza cada día mejor, que sale a las calles cuando se autoconvoca, porque eso es algo que hay que decirlo. Digamos, se trata de personas que quizá no votaron por Lenín Moreno, no necesariamente que todas están por Guillermo Lasso, y eso no hay cómo desconocerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué trabajo hay que hacer para poder recuperar la imagen del Consejo Nacional Electoral? Golpeada por declaraciones de la organización Creo Suma, por el pensamiento de la gente que está en las calles, pero también, por ejemplo, por el presidente de la República, que dice, no, nosotros ganamos en primera vuelta, el problema es que no tuvimos un adecuado control electoral y por eso nos robaron la elección en primera vuelta. Eso golpea también al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hacer de aquí en adelante para generar confianza y no dar cabida, por ejemplo, a el hecho y las sospechas de que ahora las papeletas están absolutamente nuevas y planchadas, y eso genera una nueva duda en la ciudadanía? Mire, Janet, dos preguntas. Usted me dice, ¿hay ciudadanos, hay un movimiento ciudadano? Sin duda, y qué bueno que haya movimientos ciudadanos. Nosotros siempre hemos dicho que hay una oposición responsable, una oposición, porque no todos en democracia podemos pensar igual. Lo que no podemos hacer es que, a propósito de la mentira, de la desinformación, se quiera llegar a los sectores ciudadanos. Mire, el día de ayer yo decía, Creo tenía la posibilidad de estar en cada una de las mesas mirando el recuento de los votos. Sin embargo, decidieron no mandar delegados, pero decidieron apostarse en las afueras. Entonces, creo que eso también evidencia cuál es la estrategia que han montado estos sectores. Usted me habla sobre la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que presentar las distintas ópticas, todas las misiones de observación, Janet, todas las misiones de observación, que además no la pidió Alianza País, y aquí quiero ser enfática porque escuchaba hoy algunas declaraciones que el señor Lasso desconoce los resultados y que además irían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, fue la organización, creo, con algunos actores políticos que asistieron a la OEA a decir,
tenemos dudas de lo que va a pasar en el Ecuador, vengan a observar. Cuando la OEA y su misión establecieron claramente un informe en donde reconocen al Consejo Nacional Electoral, reconocen el triunfo de Lenín Moreno, ya Almagro no era ya una persona confiable, la misión de observación de la OEA ya no era confiable y ahora sí, no confiaron en el informe de la OEA, no sé para qué la siguiente acción va a ser a la Corte Interamericana, lo cual me vuelve a mi premisa. No hay un interés de hablar sobre la institucionalidad del CNE o sobre el proceso electoral. Lo que hay es una estrategia de desestabilización que busca llegar al 24 de mayo cuestionando un gobierno que es un gobierno democrático. Mire, Janet, cuando ganó el presidente Macri en Argentina con el 0.47, nadie cuestionó ese triunfo. Porque el Consejo Nacional Electoral tenía total idoneidad y esa es la pregunta. Pero es que el cuestionamiento de la idoneidad lo plantea usted. Las misiones de observación que no tienen nada que ver con el país, que no son parte del gobierno de Alianza País, sobre las cuales nosotros no tenemos incidencia. Usted más que nadie ha dado seguimiento a una postura firme que ha tenido el gobierno respecto de la Organización de Estados Americanos, pero son ellos, es Almagro quien señala en una entrevista sobre la idoneidad del proceso. Entonces creo que no podemos desde nuestro prisma y desde nuestra óptica hacer un calificativo a una institucionalidad no necesaria para el gobierno, necesaria para el país. El día de hoy conversaba con algunos compañeros que por el tema de transporte me traían al canal y decían, vea, nosotros lo que queremos es trabajar, queremos un país en paz. 10 años hemos venido trabajando en paz, no nos lleven ahora a un país de caos, a un país de violencia. Extrañamente planteó el cambio, señalaban que eran el cambio al pasado, el cambio a las manifestaciones, el cambio a las llantas quemadas, el cambio a las barricadas en la ciudad de Quito. Eso no queremos. Yo creo que este momento es un momento de dar la vuelta a la página y lo que usted decía, nosotros estamos enfocados en los temas importantes del país, queremos seguir cambiando este país, queremos seguir combatiendo la pobreza, queremos seguirnos apostando a la educación. El presidente Lenín Moreno ha planteado un plan que recoge desde las mujeres embarazadas hasta las personas de la tercera edad, con un énfasis muy fuerte en el tema social, en el tema de discapacidad, en el tema de vivienda, no solamente porque creemos que es importante bajar la brecha de la falta de vivienda en el Ecuador, sino porque es un mecanismo que dinamiza la economía, que genera empleo y que nos permite vivir este nuevo momento de la revolución ciudadana y este nuevo momento también de este gobierno de Alianza País. Ya vamos a hablar del tema de empleo y las propuestas que se han hecho. Sin embargo, quiero cerrar el tema del Consejo Nacional Electoral y usted se ha referido, fíjese a dónde hemos llegado. Necesitamos que venga gente de fuera, digamos, afianzarnos o arrimarnos a los observadores internacionales para decirle a la gente que tiene que confiar. Pero usted no puede culparle a la gente que está en este momento desconfiando del Consejo Nacional Electoral, toda vez que hubo un abuso de los recursos públicos, no dijeron nada. Hubo un abuso de los medios de comunicación que hicieron una cobertura absolutamente no equilibrada de las elecciones y no dijeron absolutamente nada. Tuvieron 10 años para depurar el padrón electoral, no lo hicieron. Es decir, es un conjunto de cosas que se han venido acumulando y que han generado esa desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, aparte de que, y la última cosa, simplemente la última cosa, y que todos sus miembros son de Alianza País, o son cercanos a Alianza País. ¿Quién plantea la desconfianza? Plantea el candidato que acaba de perder las elecciones. ¿Quién plantea la desconfianza? La desconfianza. Pero no cree que hay cabida ahí. La desconfianza plantea la organización política que acaba de perder las elecciones. Entonces creo que no podemos ver la realidad desde el cristal que nos conviene. ¿Pero no es una realidad lo que le acabo de plantear? No, no es una realidad. ¿No hubo abuso de recursos públicos? ¿Abuso de recursos públicos por parte de quién? Del gobierno y de Alianza País. El candidato. ¿Dónde? Que se nos compruebe. Que se nos compruebe un candidato. Eso es lo que se espera, que se compruebe, pues. Que por lo menos el Consejo Nacional Electoral vea lo que está sucediendo y diga algo. Janet, ustedes viven una realidad distinta y permítanme decirlo con respeto. Precisamente los resultados electorales dan cuenta de eso. Una oposición que durante 10 años de gobierno, hemos sido 10 años gobierno, cualquiera diría que era necesario un recambio para la sociedad. Volvimos a ganar en democracia, porque ustedes no están sintonizados con la realidad, no logran conectarse con la realidad y lo que la gente realmente está sintiendo. Vuelvo a señalar, no pueden ver la realidad únicamente desde el prisma que les conviene.
le vuelvo a señalar, no lo ha dicho el gobierno, no lo han dicho las instituciones del país, lo han dicho misiones de observación que además les señalo, nosotros no hemos pedido. De hecho, a nosotros no nos habría interesado que haya una misión de observación porque creemos en este país. 10 años ha trabajado el Ecuador para recuperar la institucionalidad. Por lo tanto, no tenemos desconfianza de la institucionalidad. Son ustedes los que plantean la desconfianza y obviamente son ustedes desde un prisma que les conviene. Un prisma que hoy nuevamente vuelve a generar esa fricción con la realidad y con la demanda de los ecuatorianos. Pero la realidad también es, Paola, y usted no puede desconocerlo, que ya no tienen un 80% de apoyo. Ahora tienen un 50% de apoyo. Esta también es una realidad que hay que ver. Y en ese 50% restante del país hay gente que votó no solamente por Guillermo Lasso, así que cuando dice ustedes, me imagino que se refiere a quienes apoyan a Guillermo Lasso. Y allí no hay solamente gente que apoya a Guillermo Lasso. Y eso no lo pueden desconocer, eso también es ver la realidad solo desde su óptica. Le voy a contar la trayectoria. No solamente ganamos la primera vuelta con 1 millón de votos de diferencia, ganamos 74 curules en la Asamblea, ganamos el Parlamento andino, ganamos una consulta popular que condenaba los paraísos fiscales planteada por el presidente Rafael Correa, que cualquiera, desde el análisis, de hecho se lo hizo, se decía esa consulta no tiene un buen futuro porque va a ser una evaluación respecto de la gestión del presidente Rafael Correa. Tenemos una serie de victorias que las hemos concretado. Nuevamente vamos a tener el grupo mayoritario en la Asamblea Nacional, fundamental para la conducción de la patria. Pero, Janet, ese triunfo lo asumimos con humildad. Y también reconocemos que hay una variación en la votación de cara al binomio. Obviamente no son los tiempos de hace 10 años, no son los tiempos de hace 4 años y reconocemos porque hay un ejercicio del gobierno que sin duda puede generar un desgaste, pero también estamos convencidos, Janet, que lo que hemos hecho, que ha cambiado la patria, puede ser mejorado. No habríamos planteado una opción, no habríamos disputado la presidencia de la República con Lenín Moreno y con Jorge Glass si no estaríamos convencidos que podemos todavía mejorar en salud, que podemos mejorar en educación, que a pesar de haber tenido 2 años económicamente difíciles, como fueron el 2015 y el 2016, con un terremoto de por medio, con un pago que teníamos que hacer lastimosamente por la Administración de Justicia Internacional en contra de los intereses de la patria, hemos salido adelante y creo que eso la ciudadanía sabe reconocer. Creo que hay una lógica que hemos planteado durante estos 10 años. Lo que defendemos serán los intereses de la gente. Y nuevamente esta campaña nos llevó a enfrentar intereses corporativos frente a los intereses de las grandes mayorías. Sabemos que hay que trabajar, sabemos que el Ecuador está en un nuevo momento, no es el momento de hace 10 años, y creo que hay que saber leer el mensaje del presidente electo Lenín Moreno, ese mensaje de la mano tendida, ese mensaje de querer construir con todos los sectores. Es un nuevo momento y nosotros respetamos la postura de quien es ahora el presidente de todos los ecuatorianos. Y ese tiene que ser el mensaje de aquí en adelante, porque, pues, sin embargo, una puntualización nada más, ya no son las grandes mayorías. Hoy van a gobernar un país fraccionado, partido por la mitad. Y ahí es necesario las alianzas y la conversación y precisamente que Lenín Moreno pueda tener extendida esa mano y se la extienda absolutamente a todas las personas que lo necesitan. Quisiera hablar solamente, ya por tiempo no me queda más, pero quisiera hablar sobre una cifra coyuntural. Ayer se presentaron las cifras de desempleo. Sin embargo, pues, digamos, el ministro de Trabajo les da una lectura, pero hay otras lecturas que también se dan alrededor de esas cifras. Se dijo que 94,000 personas han salido del desempleo, pero no han conseguido empleo pleno, Paola. Han ido al subempleo, o lo que se llama empleo inadecuado también, y eso no es lo ideal. De aquí en adelante, en conversaciones, en diálogo, en proyectos en conjunto, en unidad del país, cómo hacer para que la gente tenga realmente trabajo de verdad y no tenga que estar en la calle vendiendo jugos, vendiendo colas, vendiendo aguas o vendiendo lo que se le ocurra. Janet, primero, frente a su observación del país dividido, no creo que haya un país dividido. Creo que la democracia permite que los ciudadanos y ciudadanas puedan manifestarse en las urnas. Durante estos días, después del 2 de abril, algunos medios de comunicación, algunos noticieros, sobre todo los de la mañana, han querido vendernos un país en caos. No hay un país en caos, Janet, el país sigue actuando. De hecho, hemos tenido un país en las últimas semanas que está enfrentando un duro invierno y tenemos un gobierno que sigue actuando en el territorio, tenemos una ciudadanía que está preocupada de otros temas que no son precisamente lo que pasa en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Entonces creo que también esa mirada hay que tenerla y hay que entenderla. Creo que la ciudadanía, después de un proceso electoral
que ha expresado en las urnas sus posiciones y sus posturas, quiere avanzar. Y creo que en eso tenemos una ventaja. Lenín Moreno es una persona que puede recoger y puede sintonizarse con todos los sectores. Por eso hemos insistido. No es el presidente de Alianza País, no es el presidente de la mayoría de ecuatorianos que optaron por él, es el presidente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en esa lógica nos interesa muchísimo combatir los problemas que se señalan. El ministro de Trabajo decía que este ha sido un año exitoso, uno de los años más exitosos para la disminución de la brecha del desempleo. Usted decía, ¿cómo lograr ese pleno empleo? Ese pleno empleo implica una comparecencia de todos los actores, una política desde el gobierno nacional, pero un compromiso también desde los sectores empresariales, con empleo digno, con empleo justo, con salarios justos, reconociendo las utilidades que los trabajadores pueden tener. Es decir, esto implica que todos los sectores podamos involucrarnos. En estos 10 años hemos trabajado muchísimo para generar condiciones para que el país logre esa industrialización, que sin duda es uno de los retos que tenemos. Hemos hablado 10 años de cambio de matriz productiva. Ahora tenemos las condiciones. El sector empresarial tiene las condiciones. Tenemos electricidad, tenemos carreteras, tenemos condiciones, tenemos una normativa laboral que está ahí, que es clara. Por lo tanto, la invitación no solamente es al nuevo gobierno. La invitación tiene que ser a todos los sectores que estamos interesados en combatir el desempleo. Porque si combatimos el desempleo significa mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que los del sector empresarial, a quien vamos a entrevistar también en los próximos días, pondrá también las cartas sobre la mesa, porque a diferencia de lo que usted dice, lo que han manifestado los empresarios durante los últimos 10 años es que se han dedicado a construir las hidroeléctricas, las carreteras, pero no las condiciones para que las empresas puedan aprovechar toda esa infraestructura y crecer. De aquí en adelante se necesitaría hacer eso. Pero bueno, le preguntaba, estas son las realidades, no se ha generado pleno empleo, sin embargo hay algunas personas que han podido ubicarse dentro del empleo inadecuado y hay que cambiar esa realidad. Y en el plano de la política, el reto está en la Asamblea Nacional, en la próxima Asamblea Nacional que está por posicionarse, y también para ver cómo se conforman esas comisiones. Ahí está el reto, Paola, y quisiera saber su opinión, porque en las asambleas, digamos en la asamblea pasada, fue todo cooptado por Alianza País, a la oposición le dejaron las comisiones, de menor importancia, de menor incidencia, y aquellas, por ejemplo, donde podía haber un control de oposición y oficialismo, no se les dio cabida. Entonces, ¿cómo será la posición de aquí en adelante para poder dar una muestra de que realmente este planteamiento de unidad y de trabajar en conjunto va a ser una realidad? Cierro con el punto anterior del empleo. Mire, la semana pasada el presidente Lenín Moreno tuvo un primer encuentro con un sector empresarial decidido a apostarse al cambio. No todos estuvieron presentes, pero creo que estuvieron las personas que tienen interés de comprometerse. Respecto al tema de la Asamblea Nacional, usted me habla de una Asamblea Nacional en donde nosotros tuvimos 100 curules. Si teníamos 100 curules, era obvio que la presencia en el Consejo de Administración Legislativa iba a ser determinante, al igual que en las comisiones. Hoy tenemos 74 curules, gracias a la confianza de la ciudadanía. Tenemos la responsabilidad de conducir la Asamblea. Yo creo que ha sido fundamental estos 10 años esta sintonía entre las funciones del Estado. Ha habido una absoluta sintonía, una sintonía que en democracia es necesaria. No podemos volver a la pugna de poderes, y creo que la Asamblea Nacional va a jugar ese rol de acompañamiento a las políticas que realiza el Ejecutivo y también a los temas de fiscalización que tenga que hacerse. Yo leía el día de hoy la entrevista realizada por El Comercio a uno de nuestros compañeros asambleístas, José Serrano, y él hablaba sobre los temas de fiscalización, sobre los temas de no permitir la impunidad en casos de corrupción, en los casos que sean necesarios y tenga que hacerse fiscalización política. Pero allí, para el tratamiento de esos temas, ¿podrán dialogar y dejar participar a la oposición dentro de esas comisiones? Por ejemplo, la Comisión de Fiscalización tendrá una participación en una vicepresidencia, por ejemplo, de la comisión, porque la presidencia no creo que la suelten, pero en una vicepresidencia podrá haber alguien de la oposición como para dar la confianza del equilibrio y de que se va a poder abordar el tema de corrupción de una manera adecuada. Janet, he tenido la posibilidad de ser legisladora 6 años. He estado en 2 periodos distintos en la Asamblea Nacional gracias a la confianza del pueblo de Pichincha. Y le puedo decir que hay diferencias entre la oposición y la oposición. Hay actores de oposición que están en las comisiones, que van, que actúan y participan.
Hay actores de oposición que van una vez al mes, hacen una actuación histriónica en el pleno de la Asamblea y no vuelven. Entonces, la participación de la oposición no va a depender únicamente de la apertura o de la condición de Alianza País, sino de la voluntad política de hacer una fiscalización seria, de hacer una participación seria. Participación dentro de la comisión, ¿cómo lo hacen? Varios actores de oposición han sido parte de la comisión de fiscalización. Y mire, cuando se han planteado varios procesos, no han presentado un solo elemento, no han presentado una sola prueba, que eso también deslegitima una oposición que, como el día de hoy, le tiene a las afueras del Coliseo Rumiñahui gritando fraude, cuando podían estar precisamente en las mesas haciendo el reconteo de esos votos. Entonces creo que no va a depender de la voluntad política de Alianza País, sino de la madurez política que tenga la oposición. Primero, de aceptar que hay un nuevo presidente, que hay gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano, un binomio que va a conducir el país y que podamos dar la página ya, dar la vuelta a la página y poder vivir este nuevo momento que el país lo demanda. Mi opinión, y lo señalo así, es que depende de ambas voluntades. Siempre. Ojalá se traduzca en eso. Gracias, Siempre. Paola, Gracias por estar esta mañana con nosotros.